Le agradezco al decano del Colegio Nacional, doctor Pérez Flores, y a la filial de Tumbes, donde justamente en estos momentos está trabajando allá mi nieta, la oportunidad de dirigirnos a ustedes en este 20º Congreso Nacional de Psicología. Estando ya caminando en los 90, es para mí realmente un halago el que pidan que me dirija a ustedes para dar algunos apuntes sobre los cambios que considero necesarios con miras al futuro. Yo no le hablo de una nueva normalidad, porque creo que no va a ser normal de ninguna manera, y a eso es que me quiero dedicar. Cuando el 30 de enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud planteó una alarma general debido a la aparición de una enfermedad del sistema respiratorio ocasionada por un virus encontrado en Wuhan, en China. La noticia fue recogida de inmediato por los medios de comunicación que difundieron lo que de alerta pasó una alarma que terminó el 6 de marzo cuando la Organización Mundial de la Salud declaró que existía una pandemia. El 15 de ese mes, nuestro gobierno, de manera unánime, con gobiernos regionales y apoyos municipales, decretó la emergencia sanitaria que paralizó al país, empobreciéndolo de golpe, y hasta ahora no se ha podido recuperar. Dicen los especialistas, dicen que eso ahorró cientos de miles de víctimas, como repitió alguna vez el ingeniero entonces gobernante. Pero a ciencia cierta no sabemos los beneficios de la paralización del país. Lo cierto es que hemos llegado a los 200.000 muertos prácticamente, y además ha quedado sembrado el miedo que fomentó el gobierno con un presidente vestido de blanco que se convirtió en el querido guardián de nuestra salud, y por eso es que tuvo algún respaldo cuando lo cesaron por el Congreso. Se había convertido en el papá vestido de blanco que nos cuidaba a todos y por supuesto nos mantenía alertas. Lavarse las manos, recuerdan, ponerse bien la mascarilla. Se insistió tanto en el punto que hasta se llegó a incluir una desinfección de los pies, porque según una locutora muy conocida en Lima, los peruanos teníamos la costumbre de escupir en el suelo y por lo tanto cuando se llegaba a casa había que desinfectarse los zapatos, y ahora uno se tiene que desinfectar hasta para entrar al mercado, lo cual es totalmente absurdo y no tiene precedente en otros países, pero acá se instaló porque ya no es que existiera miedo, sino existía pánico, pánico que no tuvo ningún empacho de declarar que tenía una conocida psicoanalista de Lima. Y claro, el miedo corrió y el miedo aún permanece. Yo creo que mucha gente, pese a la libertad que ya existe, se restringe a sus hogares porque además ahora nos han traído la novedad de las variantes. Entonces las variantes van a prolongar la emergencia y debido a ese hecho hagamos el recuento de los males, y si hiciéramos el recuento de los males, les aseguro que el recuento de los males no señalaría al COVID-19 como responsable, sino a la decisión de los gobiernos que sin pensarlo dos veces, en nuestro caso, marcadamente tiraron el país abajo, lo desintegraron. Y desintegrados estamos, desintegrados además por esta contraposición que existe a nivel político. Y entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? No sabemos. Vamos a permanecer siempre con mascarillas, vamos a ir a un mundo totalmente sanitario, con una dictadura mundial que nos establezca una serie de pautas
normas de la distancia social, etcétera, etcétera, o no. No lo sé. Pero en fin, vayamos a un terreno común, que es el terreno de la conciencia. No hace falta ser psicólogo, creo, para, como resultado de una reflexión sobre la propia vida, nos demos cuenta de que no tenemos una sola conciencia, sino, como decía William James, tenemos multitud de conciencias separadas por membranas muy finas que pasan de un lado a otro, como se puede pasar, por ejemplo, de la tristeza a la alegría, a una visión optimista, a una visión pesimista. En fin, hay cambios del estado de ánimo, si quieren ustedes llamarle así. Y esto nos enreda en una baraja que no sabemos manejar. Y entonces el psicólogo especialmente debe trabajar con su propia conciencia. Eso nos enseñó William James, por supuesto. Y trabajar con la propia conciencia es reparar en los cambios de nuestro ánimo, especialmente las personas que son irritables, por ejemplo, y esos cambios de ánimo que hacen la inestabilidad permanente de nuestro psiquismo, a menos que sepamos detenerlo, como ahora se está aprendiendo, incluso en Occidente, mediante técnicas de meditación, de tal manera que la vida diaria, la vida agitada, aquello que nos llama de inmediato, lo podemos superar y ver desde un plano de conciencia superior con mayor tranquilidad. Trabajar la propia conciencia debería ser la labor fundamental del psicólogo, porque es con la propia conciencia que finalmente se puede ayudar al otro. Y para eso debemos de tratar de tenerla equilibrada y en forma permanente. Ahora bien, ¿cómo llegar a eso? Trabajando mediante el cuerpo. Recuerden aquello de mens sana in corpore sano, que es totalmente exacto. Si ustedes quieren mantener su psiquismo equilibrado, pues deben de poner en práctica una gimnasia diaria, ejercicios físicos que son parte del bienestar, y lo que busca el psicólogo finalmente es el bienestar de los demás y el bienestar propio. Pero comencemos por el bienestar propio. Entonces, les doy como ejemplo, no quiero decir que exactamente sea una receta. Hoy, por ejemplo, me tuve que levantar muy temprano para estar listo, y sin embargo cumplí el ritual que todos los días hago, vale decir, me animo con una música, bailo una música, en este caso fue el bolero de Ravel, que me viene muy bien, que me mantiene en movimiento durante varios minutos, movimiento, y luego hago unas cuantas asanas para finalmente ducharme y, tal como mi padre me recomendaba, terminar con el agua fría. Y si no, es bañarme en agua fría, que lo he hecho incluso en Cusco y lo he hecho alguna vez en La Paz, porque el agua fría es sumamente tónica para el cuerpo, que le hace reaccionar. Entonces, una forma práctica de ayudar a los demás es enseñarles ciertas rutinas de vida que van a darle estabilidad en su psiquismo. Y luego, bueno, ya, después de haber hecho la gimnasia y después de haber bailoteado un poco la música que me toque en suerte, ya estoy listo para estar con ustedes. Es un ritual personal que culmina en una forma que les explicaré luego, porque a la vez que les estoy hablando de la conciencia, les estoy haciendo un llamado a lo que se entiende por la fe. Y por fe es la confianza en mañana. La fe es el saber que, aunque estemos en un callejón muy oscuro, aparentemente sin salida, tenemos que avanzar porque la encontraremos. Eso es lo que es la resiliencia. Ahora bien, para la resiliencia no encuentro nada mejor que todas las noches llenarme mi pequeña chufa de hoja de coca para conseguir al día siguiente. En este momento no la tengo en la boca porque me dificulta un poco el hablar, pero recurriré a ella apenas termine, porque la coca es resiliencia en sí. Le da a uno tranquilidad y le da a uno energía para la actividad. Un complemento ideal para el psiquismo cuando se vive en circunstancias de
estrés, ¿no? Como los que vivimos en este momento, muchos por distintas razones y muchos por razones económicas. Pero la coca, felizmente, la mama coca consuela y la mama coca anima, y por eso es que nuestro pueblo ha sabido sobrevivir durante siglos, pese al descuido de todo lo que era la administración colonial bastante distante, que sin embargo le dejaron la coca. Don Julio Cetello dice que les quitaron todo, les quitaron las tierras, les quitaron, y lo único que les dejaron fue la coca en buena hora, porque la coca es la sobrevivencia del mundo andino. Cuando hablábamos de lo que viene sucediendo, les voy a recomendar un libro que lo pueden leer íntegramente en Internet y que es, que digamos, les va a dar a ustedes un marco de referencia respecto a la situación que vivimos, porque la situación que vivimos no solamente la de la pandemia y de las emergencias, sino que además hay un cambio climático notable y debería ser el marco de referencia de todos nuestros gobernantes para ver cómo nos preparamos para los cambios que se avecinan en el país, ¿no, verdad? Yo creo que ese es un aspecto fundamental del cambio en nuestro país, en el cual la superpoblación de las ciudades vuelve la sobrevivencia difícil y teniendo un vasto territorio, lo lógico sería un plan de desplazamiento de la población, retorno de la población, retorno a sus orígenes. En el libro que les recomendaba, que se llama Del hacha al chip, de Brooke y Orstein, que es el gran psicólogo de la conciencia, el doctorado en Stanford, que murió hará un par de años, 10 años mayor que yo, y que ha dejado una obra sumamente interesante, entre las cuales la psicología de la conciencia, justamente cuando se comenzó a trabajar cómo funcionaban los dos hemisferios cerebrales, los problemas que surgían. Es un maestro ejemplar de la psicología y deberían de recurrir a él. Y en esta, el hacha shape, hace la historia de la inventiva humana, desde la fabricación de la primera hacha, pasando por unos bastones con signos de alguna parte interior de África, sumamente interesante, luego la invención del alfabeto, en fin, toda la labor de Mesopotamia, pasa luego a la invención de Gutenberg y la imprenta, el descubrimiento de América, la industrialización. Realmente es una lectura fascinante, en mi criterio, a la cual deberían de recurrir. Y termina señalando que el mundo que vivimos, producto de los fabricantes de hacha, a los que producto del ingenio humano, producto de la ciencia, que a partir del siglo XVI comenzó a acumular conocimientos ciertos hasta llegar a la explosión científica que provocó la industrialización, y la industrialización que a su vez trajo todos los males que se han venido acumulando en nuestros ríos, en nuestros mares, toda la contaminación del medio ambiente, del cual en nuestro caso en el Perú tenemos ejemplos muy notables, ¿no? Caso de Loroya o caso reciente en zonas del Callao, donde la contaminación de plomo es muy alta y se está pensando su desplazamiento a Ventanilla. Muy bien, ese es el tipo de medida efectivamente que hay que tomar para cuidar el medio ambiente y cuidar los efectos que tiene en la población estas contaminaciones que se está dando en los ríos, se está dando en los mares, ¿no? Y se está dando en el aire, por supuesto, con la contaminación producto de todos los motores a combustión. Todo eso demanda medidas posiblemente universales. Y, por ejemplo, una de las ventajas de esta situación es como ha aumentado el ciclismo, que debería ser un medio del futuro en muchas partes, ahorrando la contaminación del medio ambiente y favoreciendo además el ejercicio físico, que es fundamental para mantener la salud, ¿no es verdad? Eso es algo muy bien. Y en el libro en que les hablo del Achal Chip, terminan reflexionando los autores
y diciendo que quizás lo que haga falta en este momento, antes que nada, es un replanteamiento y revaloración del concepto de Dios. Hay un libro para aparecer ahora en octubre, póstumo ya para Orstein, pero es un libro que es Dios eh, 4.00, creo que se llama, y es que ha hecho el análisis de las conciencias religiosas en distintos mundos culturales y ha encontrado punto en común, que es lo que se entiende por esas experiencias pico, esas experiencias en las cuales el yo se disuelve y quedamos como espíritus simplemente contemplativos, que se consigue mediante la meditación y mediante técnicas. Trabajar la propia conciencia, lo reitero, yo creo que debería ser el trabajo fundamental de los psicólogos antes de pensar en lo demás, que por supuesto es muy variado y en los cuales sé que rinde grandes servicios que en el futuro pueden incrementarse. Porque el psicólogo, en tanto un educador del bienestar, para llamarlo de alguna manera, debería tener presencia en todos los colegios, en todos los centros laborales, ¿verdad? Como aquel que va a cuidar del bienestar de la población que tiene a su cargo. Y el bienestar incluiría, tal como he venido diciendo, el recurso al ejercicio físico, que en algunas fábricas en el Japón a ciertas horas se suspende y hacen determinado tipo de movimientos para corregir lo que pueden ser enfermedades laborales, para evitar lo que pueden ser enfermedades laborales, como digamos recurrir nosotros los que paramos sentados frente a un televisor, a vez en cuando levantarnos y estar caminando aunque sea sobre el sitio. La actividad nos saca del estrés, la actividad, no hay que, por ejemplo, uno de los daños de la ansiedad que existe en el mundo de hoy es la permanente preocupación. Cuando la preocupación es totalmente indeseable, deberíamos estar dedicados a la ocupación. La preocupación, quién se sabe, ¿no? Eso es el azar, si quieren ustedes, o es la providencia, lo que dicen otros, lo que tiene que ver con el futuro. No sabemos qué pasará. No sabemos qué pasará a nivel del mundo, no sabemos qué pasará a nivel del país, menos con la pelea que hay ahora. Pero sin embargo, pese a todo eso, si se mantiene el alto la esperanza, podremos salir adelante. No quisiera prolongar indefinidamente lo que es simplemente un llamado a que los psicólogos trabajen su propia conciencia y se den cuenta cómo los medios de comunicación hacen todo lo contrario, ¿no es verdad? Felizmente he visto que en el ranking las dos primeras estaciones de radio que se escuchan son musicales y solamente en tercer lugar Radio Programa del Perú, porque la Voz del Perú, como se llama, voz también católica como la Radio Santa Rosa, esta Voz del Perú no ha hecho sino mantener y sigue manteniendo la alarma frente al COVID-19 en una serie de formas, no solamente mencionando las muertes que se dan en otras partes, sino una serie de acontecimientos desagradables. Y al respecto, creo, y aunque no creo en una censura, pero sí creo en una recomendación que debía ser aceptada por todos los directores de medios de comunicación, de que si quieren mantener a la población tranquila, por favor que no amanezcan dando la noticia del accidente que hubo no sé dónde, o del incendio que hubo en tal parte, o del asesinato. Parece como si las noticias de este tipo tuvieran que darse en vivo y en directo, y si es posible, ¿no es verdad? Todo eso es alarma para todo el mundo. Durante muchos años vive al lado de mi casa una señora de edad que la pobre en la mañana salía alarmada al jardín, una casa vecina. ¿Han visto lo que ha pasado? No le digo qué ha pasado, que en el Callao. Le digo, pero por favor, ¿por qué oír las noticias en la mañana? En lugar de oír las noticias en la mañana, con Filarmonía, que es una radio que pasa muy buena música. Hay Buenos Días Amadeus a las 7, hay otro programa interesante a las 8. Pasen ustedes primero a la música, distiéndanse y después, si quieren, échenle mano a la realidad y vean las noticias que aparecen. Pero lamentablemente las noticias que aparecen siempre están marcadas por una nota de
de tragedia, de alarma, ¿no? La inseguridad es total y todo aquello. En algún momento se habló de una histeria provocada por los medios, y aunque no fue una histeria, por lo menos sí fue una exagerada promoción de los sucesos lamentables que se dan en todas las ciudades del mundo. Imagínense si vamos a sacar todos los suicidios que se dan en las ciudades del mundo, tendríamos una estadística bastante notable, sobre todo en esta época. Cuando estuve en Stanford, llevé un curso de introducción a la sociología del profesor Alex Ángeles, especialista en la modernización. Y en su última clase, un estudiante, vamos a decirle, muy pituco en términos de California, se notaba que tenía mucha plata, y era ya en el curso de verano, con un gran perro al lado sentado, que se portaba muy bien, pero en fin, entraba al aula, se levantó y le dijo: bueno, profesor, usted nos dice que la modernización trae el aumento de la delincuencia y el aumento del suicidio. ¿Qué nos propone usted? Y el profesor contestó: mire, una revolución total, pero una revolución total que no sea de los medios culturales, sino de los fines culturales. Propiamente lo que nos decía es que la cultura en la que vivíamos estaba generando todo aquello. Y es verdad, conforme crece las ciudades, hay mayor crimen, porque lógicamente hay menos control social que el que existe en el campo, y por otras razones adicionales de competencia y de sobrevivencia, hay quienes incurren en la delincuencia, aunque la mayoría felizmente no, y la mayoría simplemente se resigna a lo que tiene y trata de mejorar, que es lo que debíamos hacer todos. Resignarnos con lo que tenemos y tratar de mejorar. Por ejemplo, si hablamos de educación, ¿qué educación debe ser la que se dé? Yo no creo en una educación dirigida a obtener buenos puntajes en la PISA o lo que fuera. Debemos pensar, y eso desde el que estudié en Stanford, en educación comparada, justamente, pensaba respecto al Perú: ¿qué tipo de educación? ¿Según qué país queremos tener? Yo personalmente me gustaría tener un mundo rural muy poblado de gente satisfecha, viviendo tranquilamente sin la agitación de las ciudades. Para eso es toda una pedagogía en la cual debemos devolver a lo que yo le llamaría la veneración de la tierra. Lo religioso puede remitirse a un Dios, o puede remitirse a la madre tierra, o se puede remitir a la madre tierra como producto de la creación, admirar en la creación al creador, lo que sea. Alguien le dice que debe ser el gran programador, aquel que ha pensado todos los detalles de cómo se va a dar la historia y que tiene todo un propósito final. Hay quienes dicen que no, que simplemente es los acontecimientos mismos, traen otros acontecimientos, es una relación en cadena simplemente. Estamos en un momento a nivel mundial en que justamente nos debemos preguntar lo que se preguntó hace unos años un autor francés, el cual hablaba de que la historia no tenía piloto, ¿no? Sino que la historia es, vamos, el juego de las circunstancias, y que en tal medida es poco predecible la historia. Sin embargo, hay en muchas tradiciones, se tiene la idea de que no, de que en algún momento va a llegar en la cual se va a poder unificar al mundo mediante la aparición de algún fenómeno que logre concitar la atención general, y que a partir de ahí se va a reordenar el mundo debido al apoyo del gran programador que ha dejado todo preparado. En ese sentido, quienes creen en el gran programador, bueno, se despreocupan. Miren, personalmente, yo me despreocupo del resto de mi vida, lo que me quede, pero lo que me quede, pienso seguirlo en amaneceres recuperado el ánimo, gracias a la ayuda de plantas que son una maravilla, como es el caso del cáñamo de la India y es el caso de la coca andina, ¿no? ¿Verdad? Dos plantas privilegiadas que los psicólogos deberían no solamente conocer, sino en lo posible usar. Ya verán las diferencias que logran
con el uso de las dos, sobre todo en la tercera edad. En algún país asiático donde estuvo un amigo antropólogo, me contó que los viejos consumen opio a su gusto, ya sin medida. También se consume el opio laboral. No crean que el opio es simplemente el fumadero de opio. No, 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 no. El opio también ha estado en las costumbres y ha sido también una ayuda para el trabajo. Yo alguna vez probé. Eh, y la verdad es que personalmente lo único que me percaté con toda claridad es que soñamos, que lo que vivimos es un sueño, vamos a decir, de que mantenemos una gran distancia de lo que vivimos, que nuestra conciencia está muy por detrás, viendo el mundo, escuchando al mundo, pero presente y tranquila. Son sensaciones que uno puede tener y que en esa medida, cuando hablo de la recuperación de las plantas hasta hoy prohibidas, y me estoy refiriendo en general a las plantas prohibidas y por prohibirse, porque posiblemente con la tendencia psiquiátrica de la Organización Mundial de la Salud dirán también que los hongos alucinógenos deben prohibirse, ¿no? Ya dijeron que el CAT de Yemen debe prohibirse, y en fin, las prohibiciones están a la orden del día mientras se mantenga la psiquiatría como el conocimiento del psiquismo, cuando no pasa de ser un conjunto de teorías o algo desconocido que ahora felizmente gracias a las neurociencias se puede explorar mejor. Pero mientras tanto, la psiquiatría ha sido el maltrato de su clientela y el maltrato de todos los demás al imponer sus prejuicios como leyes internacionales que nos arrojan al narcotráfico y a la corrupción y a la violencia. De todo eso le responsabilizo a esa falsa teoría científica de la psiquiatría sobre las adicciones. Como verán, toda cabra tira al monte y finalmente vuelvo al tema de mi exposición del año pasado, en el cual he planteado la necesidad de revisar incluso frente al mundo por venir. Porque justamente si algo se necesita para el mundo por venir es mantener el ánimo en las personas. Y el ánimo en las personas no se estimula con restricciones, con pasaportes sanitarios, con certificados de vacuna. No, no, no. Lo que hace falta es recobrar nuestra libertad, que ya está conculcada por los estados cuando impusieron el control severo a partir del 11 de septiembre del ataque a las dos torres, en que mucha gente perdió el derecho de viajar con su cuchilla suiza en el bolsillo, que multiusos, porque se prohibió desde entonces cualquier instrumento de este tipo con el cual se pudiera agredir al piloto. Y uno se pregunta, ¿realmente tienen razón en hacerlo? ¿Y por qué lo aceptamos? Lo aceptamos porque lo imponen de ellos, es una dictadura de seguridad. Pero ¿qué sentido tiene? ¿Acaso no existe un sistema informático que le pueda decir en cualquier parte del mundo, a cualquier aduana, quién es la persona que tienen delante? ¿No existe el registro de nuestra información? La última vez que he ido a Cusco estaba muy dolorido y pedí la silla porque me llevaran en silla. Y sin embargo, al llegar al control, me dijeron que me parara y por supuesto fue un examen total. Un viejo ya entonces de 88 años, 87 años, un viejo, en fin, no soy un desconocido, bien, con toda seguridad podían saber quién podía ser, y sin embargo me tuvieron que someter a la rutina. ¿No es absurdo? ¿No? Incluso hasta quitarme los zapatos. Todas esas cosas absurdas son producto, pues, por un lado, del pánico y por otro lado, de los excesos que cometen los gobiernos para darnos seguridad sanitaria en unos casos y seguridad frente a los atentados terroristas que pueden darse en cualquier parte del mundo, lo cual logró, por supuesto, que los vendedores, los detectores de metales, de los portales de detectores, se volvieran millonarios porque se fueron comprados a todos los aeropuertos del mundo. Terminamos en los del aeropuerto. Y es que sí, personalmente no me siento nada satisfecho con el mundo en que vivimos. Y creo que muchos de ustedes tampoco están satisfechos con el que vivimos, ni con el mundo que vivíamos, porque tampoco nos hagamos historias.
lo que se vivía no era un mundo perfecto ni nada parecido. Y lo que se vive ahora es un mundo empeorado. Un mundo empeorado en que grandes mayorías están sufriendo el hambre, están sufriendo la miseria y el abandono, debido no al virus. Y recuerden, siempre el factor intermedio, la causa necesaria, no ha sido el virus, sino ha sido las emergencias que continúan y que aparentemente no van a desaparecer. Lo cual personalmente lamento, porque si bien mi vida es en casa y lo ha sido en todos los últimos años, realmente me gustaría sentirme con la libertad de poder viajar, si me hubiera con qué, y viajar especialmente a Cuba. Creo en la necesidad de reavivar la fe. La fe no en necesariamente una religión. La religión es lo de menos, ¿no? Es lo que reúne a las religiones, lo que une a las religiosas. La idea de un poder por encima de nosotros. Razón por la cual yo siempre llevo mi kippah, que para mí es eso simplemente, reconocer de que no soy dueño de mí mismo, no soy dueño de la historia, estoy aquí, debo participar en la medida posible, pero no es, el hombre no es el que construye la historia, la construye, se escribe la historia, la escriben los hombres, pero quien escribe no son los hombres mismos, sino creo que existe un plan eh, divino, si quieren llamarle, un plan providencial, un plan ya que simplemente debe cumplirse. Y espero que se cumpla en la esperanza. Y espero que a la esperanza responda alguna realidad. No sé cuánto tiempo ha pasado, supongo que debe haber pasado media hora, con las justas tengo tiempo, y me gustaría preguntar si hay alguna manera de recibir preguntas respecto a lo expuesto, que es en el fondo un llamado a la fe. Tengo redactado un artículo bastante más coherente, seguramente, que les haré llegar en unos días, lo estoy revisando, pero que trata de los temas que he tratado, y doy la referencia de dos libros que son fundamentales y deberían de recurrir, y gracias a la providencia están los dos en versión completa en Internet. Uno de ellos, les repito, es Del hacha al chip. Este es uno. Y el otro, que también les recomiendo, es Psicología Hindú del Swami Akhilananda. Es A-K-H-I Lananda. Los dos están en versión completa en Internet y sería interesante, sería una manera de ser útil, el que ustedes recurrieran a esas lecturas para tener el contexto que lo daría el hacha al chip y para tener la orientación hacia el espíritu del Oriente, que ya en cierta manera se ha extendido en nuestro medio a través de las prácticas del yoga y de artes marciales y prácticas que francamente son sumamente recomendables desde el punto de vista psicológico y espiritual, porque por último, quizás cabe afirmar que somos ante todo espíritu, ¿no? En cuerpo, claro, pero en ciertos estados de conciencia nos damos que finalmente lo que somos es eso, conciencias testigo de nuestra propia vida. En realidad, nosotros, hay una agrupación religiosa que es la que me atrae, sin que sea ninguna iglesia formal, y es el movimiento unitario. La idea de que existe un solo Dios, si es lo que existe. Segundo, que todo lo debemos someter a la razón, porque la razón es justamente el instrumento que hemos recibido para usar en la vida, que auspició el nacimiento del creador del hacha, la razón, y por último, que no hay conciencia superior a la tuya. Vale decir, perdonen el tuteo generalizado, pero todos los tus que están frente a mí,
son conscientes de su propia vida y ellos son sus únicos testigos, ellos son sus únicos fiscales, son sus únicos defensores y finalmente son sus únicos jueces. Después, sobre la conciencia de ustedes mismos, no hay otra conciencia. No es que debemos responder a lo que la iglesia dice, los mandamientos, no, no, no. No, ustedes son su propia conciencia, sus propios jueces, y en algunos casos también terminan por ser sus propios justicieros, ¿no? Eh, para que mencionar ejemplos, pero gente que al evaluar su vida simplemente decide quitársela, no por falta de esperanza en el futuro, sino por vergüenza del pasado. Y en fin, eso ya es otro tema. En todo caso, quedo los minutos que me pudieran conceder, quedo a disposición de ustedes para cualquier aclaración, si es que me la pueden hacer llegar a través del Zoom, supongo. Shalom y espero haber sido de alguna utilidad para ustedes.